todos, amantes de Kemet, y gracias por venir a Laura Egiptología. Vamos a hablar hoy de un tema súper interesante, el hermetismo, que seguro os va a encantar. Pero antes os recuerdo que estoy en lauraegiptología.com y si te apetece aprender jeroglíficos egipcios en cursos que doy online, estoy en escueladeescribas.com. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. A lo largo del vídeo, para resolver las preguntas y entender qué es el hermetismo, vamos a ir respondiendo tres preguntas diferentes. La primera pregunta vendría a ser ¿quién es Hermes? Hermes es entendido como el señor de la sabiduría. Vendría a ser una versión griega de Tot, aunque esto de griego lo vamos a definir un poco más en adelante. Vendría a ser una entidad que es referida como el creador del mundo, el gobernador del mundo, que imparte e insufle conocimiento a los seres humanos, el maestro de todo, el sabelotodo de la clase. Vendría a ser un poco más la idea esa de sabiduría encarnada en una entidad. Pero Hermes no es considerado un dios porque es mortal. De hecho, según cuentan los textos herméticos, Hermes muere, trasciende la muerte y se convierte en Mercurio, en el planeta. Podría decirse entonces que es como una figura parecida a la de Hércules o la de Ulises. Eso debe ser en un sentido más bien descriptivo, pero en un sentido filosófico, ¿cómo podríamos explicar a Hermes? Pues nos encontramos que Hermes vendría a ser el vínculo entre lo divino y lo material. Mejor dicho, vendría a ser el vínculo cognitivo del conocimiento entre lo divino y lo material. Y esto nos da una idea de por dónde va la filosofía del hermetismo. Pero esta filosofía no es exclusiva del hermetismo y ya la podemos encontrar en otras doctrinas filosóficas como la de los estoicos o la del neoplatonismo, de la que ya hemos hablado aquí en este canal de una manera bastante, creo que detallada, y te invito a ver el vídeo del neoplatonismo si no lo has visto todavía, porque realmente creo que merece la pena emplear un poco de tiempo en verlo. Te voy a dejar el link ahí abajo en la caja de descripción y también en la tarjetita. Y sin más, sigamos con el tema de este vídeo, que me voy por los laureles. Ahora que ya sabemos más o menos quién es Hermes y que además está como bastante relacionado en similitud con Tot, el dios egipcio de la sabiduría, vamos a la segunda pregunta, que vendría a ser ¿es el hermetismo griego o egipcio? Y antes que esto tenemos que ponernos en contexto. Vamos a recordar un poquito algunos conocimientos de cultura general de la historia de Egipto antes de poder saltar a responder esta pregunta. Vale, pues entonces, ¿qué nos encontramos? En el año 334 a.C., Alejandro Magno conquista el Imperio Persa, derrotando al emperador Darío III, que Alejandro Magno entonces conquistó Egipto. Aquí se abre una nueva etapa para la historia de Egipto, que es conocida como la etapa helenística, greco-egipcia o incluso el periodo ptolemaico. Porque a la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., Ptolomeo toma el poder de Egipto, que es un general de Alejandro, toma el poder de Egipto e instaura una familia bajo una monarquía que es la familia de la dinastía ptolemaica. Este periodo acaba en el 30 a.C., cuando Egipto es conquistado por el Imperio Romano. Y sí, este es el momento de Cleopatra VII. Y sí, Cleopatra VII, la famosa, hermosa Cleopatra, fue la última gobernante de esta familia, de la dinastía de los Ptolomeos. Segundo apunte que te voy a hacer de cultura general, y es que en este periodo, conocido como periodo helenístico, del que te estoy hablando, pasan muchas cosas. Y una de las cosas que pasa es que Manetón, un sacerdote egipcio que vivió en el siglo III a.C., al principio de esta época, se cree que bajo el gobierno de Ptolomeo I puso por escrito la Aegyptiaca, que es una historia cronológica de Egipto dividida en los diferentes reyes que a su vez están clasificados en dinastías, con números.
Y por eso estoy siempre en mis vídeos que si dinastía para arriba, dinastía para abajo, que si Tutankamón de la 18, que si Ramsés II de la dinastía 19, que si Keops de la dinastía cuarta. Sí, todo esto viene de la clasificación que hizo este sacerdote egipcio, Manetón. Y ahí lo dejamos. Vamos a retomar a Manetón un poquito más en adelante. Para poder comprender si el hermetismo era griego o egipcio, ahora nos vamos a hacer otra pregunta. Y es, ¿qué idea tenían los griegos de Egipto? Cuando pensaban los griegos en Egipto, ¿en qué pensaban? Porque, pues, siempre hay tópicos y clichés. Por ejemplo, si hablamos de la idea que tenemos de Brasil en España, pues normalmente pensamos en la playa, en la capeiriña, en el carnaval y en las bailarinas, ¿verdad? O en nuestra civilización occidental actual, cuando normalmente a nivel popular se piensa en Egipto, pues se piensa en pirámides, misterio, algo muy grande, pues faraones, no lo sé, algo como muy misterioso, oculto y enigmático, ¿verdad? ¿Qué idea tenían los griegos? Pues los griegos tenían una idea bastante idealizada de los egipcios. Y para poder entender esto nos podemos ir a algunas fuentes, como por ejemplo el Timeo de Platón, filósofo del siglo V a.C. Aquí ya Platón nos habla de que Egipto era para él como un lugar donde se albergaba una sabiduría muy antigua y remota, perteneciente incluso de tiempos anteriores al diluvio. Heródoto nos habla de que Pitágoras y Solón visitaron Egipto también, y que Pitágoras extrajo de Egipto rituales, doctrinas y conocimientos matemáticos. Diodoro, en la Bibliotheca Historiae, nos habla de algunos de los héroes griegos que, decía, según él, habían estado en Egipto, donde habían conseguido un gran conocimiento que habían traído a Grecia. Además, en el siglo IX después de Cristo, bastante tiempo después, ya Jorge Sincelo nos habla, bueno, este hombre lo que hizo fue de hecho reproducir la obra de la Egiptíaca, y es la que nos ha quedado, y él dice que, según Manetón escribió, se supone, Hermes escribió ese conocimiento que procedía de antes del diluvio. ¿Realmente esto estaba en la obra original de Manetón? No lo sabemos, pero bueno, eso es lo que tenemos. En conclusión, los griegos tenían una idea bastante idealizada de Egipto como la de un lugar de donde procede una sabiduría mística muy antigua y especial. Literalmente podríamos decir que para los griegos Egipto era el origen de la sabiduría. Y ahora sí vamos a responder. Entonces, ya sabemos que los griegos tenían una idea bastante idealizada de Egipto, pero Laura, ve al grano. ¿El hermetismo es griego o egipcio? Tradicionalmente se entendía el hermetismo como griego, pero decorado con temas egipcios para darle como más autoría a la cosa. Pero tras el descubrimiento de los códices de Nag Hammadi a mediados del siglo XX, la cosa cambia mucho y hoy en día se entiende que, bueno, pues que los escritos del hermetismo básicamente fueron producidos por sacerdotes egipcios en época helenística, en esta época de la que os he hablado anteriormente en el vídeo. Algunos autores, como Stricker, nos dice que probablemente el contenido de los textos herméticos es egipcio, pero que sin embargo la forma, la manera de expresarlo, viene a ser más bien propia de la filosofía griega, digamos a la griega. Lo cierto es que no podemos poner a todos los textos del hermetismo bajo una misma etiqueta, diciendo que forman parte de una misma escuela o doctrina, al igual que esto tampoco lo podemos hacer con el gnosticismo, algo que ya hemos comentado en este canal. Pero lo que sí queda claro es que el hermetismo es el resultado de un sincretismo cultural que se da durante este periodo, la época helenística, entre la cultura griega y egipcia. Sincretismo significa fusión, mezcla, una fusión cultural que dio como resultado pues a un proceso intelectual como es este de los textos herméticos. Para concluir, podríamos decir que sí, es egipcio y es griego. Ahora, ¿hasta dónde ahondan o se enraizan esos contenidos más bien de origen egipcio? Pues eso ya es otra historia. Vamos con la tercera pregunta, que viene a ser ¿cuáles son los conceptos básicos del hermetismo? El hermetismo tiene una idea dual de la existencia, algo que también es bastante propio de los egipcios. En ese concepto dual encontramos el espíritu en oposición a la materia. Al espíritu pertenece la
la divinidad, lo sublime, se considera lo bueno, lo noble, mientras que la materia, lo mutable, lo limitado, lo físico, lo mortal, se considera no necesariamente malo, pero sí como menos bueno o no noble. El hombre lo que tiene que hacer es acercarse a su esencia espiritual, y esto nos suena que es muy parecido a otras filosofías como la neoplatónica de la que ya hablamos, o también con la gnóstica de la que también hemos hablado en este canal. El cuerpo en el hermetismo no se considera como algo malo, pero sí como un impedimento para ese acercamiento al espíritu. En cambio, la sexualidad se ve como algo más bien positivo, puesto que nos permite multiplicarnos y al mismo tiempo, pues como si fuera una especie de recreación del momento creativo del mundo, de la divinidad, además uniendo el género masculino como el femenino, recreando el género hermafrodita de Dios, como reproduciendo ese género hermafrodita de Dios. Lo cierto es que el gnosticismo y el hermetismo tienen cosas en común, pero hay como grandes diferencias. En el gnosticismo hablamos de que la creación del mundo, de la materia físico, fue hecha por un ser maligno opuesto a Dios. En cambio, en el hermetismo, la creación del mundo y de la materia pues fue hecha no directamente por Dios, pero sí por entidades que hacen de intermediarias entre Dios y lo físico, entidades que consiguieron insuflar lo espiritual en la materia, el espíritu en la materia. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido algo sobre el hermetismo. Yo por supuesto que sí he aprendido mucho preparando este vídeo y haciéndolo como 5 veces antes de quedarme satisfecha. Pero bueno, te mando un beso enorme allí donde estés y muchas gracias por ver mis vídeos. Recuerda que puedes seguirme también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho todavía y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de vídeos nuevos y así puedas seguir aprendiendo más y más sobre Egipto y toda su fantástica historia. Nos vemos muy pronto por aquí con vídeos nuevos. Un beso enorme. Eirek Heru Nefer.